Ellos hablan, dicen, juegan, transmiten, generan. Ellos son amigos. Hoy amigos en el buscador. Grados 6, la temperatura en La Plata, la humedad 90%, 1009,7 hectopascales la presión. El pronóstico dice que tendremos cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y algunos bancos de niebla. Para mañana la mínima 15 grados, la máxima 19 grados. Hay mucho más en la tarde de la 99. Quédate con nosotros, quédate con la radio. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy bienvenidos. Esta es otra edición del Regreso hasta la medianoche. Vamos a estar disfrutando de canciones enormes para compartir, para disfrutar, para estar juntos hasta la medianoche en un programa como el que ustedes se merecen cada noche aquí en la 99.1. Gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. Esto comienza así. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por permitirme juntarlos. Los conozco, las referencias que tengo de ustedes son algunas muy cercanas, de trabajar con Marisa, una de las mejores locutoras de La Plata para mi gusto. Y Gabo, bueno, yo te elegí como el mejor. Por eso los reuní. Quiero saber sobre la radio. Pero quiero saber sobre el locutor de la radio, no sobre la radio. Quiero que ustedes me digan por qué son locutores de radio, de los más importantes de La Plata, y a nivel nacional, Gabriel también trabajando en medios de Capital Federal. Porque, ¿qué es un locutor de radio? Explíquenmelo. Vos. ¿Por qué? Ya hay definición de posición. Claro. Mira, recuerdo una frase de un profesor de práctica integral de radio que decía: hablar fácil es difícil, ¿no? Yo creo que la tarea fundamental del locutor es poder transmitir la mayor cantidad de conceptos posibles en la menor cantidad de palabras posibles, ¿no? O sea, la síntesis creo que en nuestra profesión es algo importante. Aquellas personas que preguntan largo, que responden largo, hacen como que la capacidad atencional de quien recibe ese mensaje vaya mermando. Por eso nuestra función es decir mucho en poco tiempo. Marisa, ¿por qué fuiste a hacer radio? ¿Por qué? ¿Por la voz que tenías naturalmente? ¿Porque ya todos te decían por qué no haces eso? ¿Porque tenés una buena voz? De casualidad, fui a parar de casualidad. Nunca había pensado, la verdad, en trabajar en radio. Y cantaba tango en esa época hace 24. No, bueno, empecé, hace 24 años. Y me lleva de telefonista a un programa de tango un señor a Radio Universidad. Me cruzo en Radio Universidad con un locutor, con Daniel Sirigu, y que era el último día que trabajaba porque se iba de licencia. Charlamos 2 palabras y le dijo al señor que me había llevado a la radio: esta chica con esta voz, ¿cómo no trabaja en radio? Así fui a parar a la radio. Empecé de telefonista, casi como Pergolini, mira. Pero alguien escuchó tu voz. Claro. Y cuando alguien te dijo que tenés una buena voz, ¿qué te pasó a vos? Vos ya lo sabías. Y yo cantaba, sabía que tenía buena voz, pero nunca había imaginado que iba a trabajar en radio, honestamente. Era oyente de radio, pero en mi cabeza jamás pasó a trabajar en radio. ¿Te preocupa lo que diga el oyente de lo que escucha, de lo que vos decís? No. ¿Por qué no? Porque la idea es que cada uno recibe el mensaje acorde a la forma en la que lo interpreta. O sea, uno sabe que habla para un público en general. Muchas gracias. Si uno tiene que decodificar cada mensaje por cada tipo de público, sería como muy difícil de conseguir, ¿no? Nuestra función también es hablar de una manera neutral, en un lenguaje que sea entendible para todos. Sería una forma de, no sé, quizás de subestimar un poco al oyente, ¿no? O hablarle demasiado difícil o hablarle de una manera muy básica. Yo creo que lo importante es que el mensaje llegue claro, no usar demasiados tecnicismos, usar un lenguaje sencillo pero apropiado. Tragarse una S, por ejemplo, para un locutor puede ser algo grave, porque en definitiva sos un comunicador. Sí. Y la comunicación tiene que ser clara y expresarla en términos correctos, ¿no? Gramaticalmente hablando. Pero tiene que haber un trasfondo emocional, porque si no el mensaje llega como cortado o el que lo recibe tampoco reacciona sobre ese mensaje. Imagino que uno puede transmitir noticias que son realmente importantes, pero requieren de una intención, de un tono específico. No sé, se me ocurre, por ejemplo, murió Diego Maradona.
No podés decir murió Diego Maradona. O sea, murió Diego Armando Maradona. Hay noticias que, claro, o sea, hacen que el locutor también las pueda interpretar, cuando muchos creen que las noticias también son lo más neutral del mundo, y quizás son lo más cargado de afecto que puede existir, porque compromete mucho al sujeto. Pero en líneas generales creo que el mensaje tiene que ser claro para todos. O sea, yo no pienso en un segmento de público, pienso en el público, que tiene que emocionarse, tiene que reírse, tiene que llorar, tiene que ponerse bien, tiene que informarse con un mensaje que sea claro y explícito para él, ¿no? ¿Cuánto hace que sos locutora, Gali? 23 años, para 24. 24 años. Sí. ¿Aprendés todavía? Todos los días. ¿Sí? Sí, todos los días, porque he pasado por todas las etapas. Trabajé con equipos de trabajo, trabajé sola, siempre con operador, pero quiero decir en un estudio sola. Y me parece que no terminas nunca de aprender. Cada nuevo desafío implica que sea un volver a empezar, siempre es un volver a empezar. Me siguen dando las mismas cosquillas y los mismos nervios como el primer día cuando me toca hacer cosas nuevas, y eso está buenísimo. Entonces, me parece que elegí bien el camino por el que voy. Y el tema de la continuidad tiene mucho que ver con eso, con abrazarte a lo que creíste que era lo tuyo. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando uno no trabaja en radio, normalmente escuchás que cuando se prende la luz, nosotros decimos cuando se prende la luz, se acaban todos los problemas, se termina todo y tu vida pasa por ahí. Y realmente a mí me pasó así. Yo nunca me había imaginado en radio y un día me encontré en un estudio, se prendió la luz roja y ahí quedé. Y creo que el mejor trabajo que me podía pasar en la vida. No me imagino haciendo otra cosa. Y cuando he tenido épocas malas y he dicho, bueno, me voy a trabajar en un supermercado, por ponerte un ejemplo, o he ido a hacer orientación vocacional para buscar otra cosa, a ver en qué podría llegar a funcionar, siempre los resultados terminaron relacionados con los medios, así que, qué sé yo, está bueno, es lo mío, no tengo dudas. ¿Tenés hijos? Sí, tengo un hijo de 19 años. 19 años. Hermoso, lo mejor que hice en mi vida y nunca haré otra cosa igual, o sea, creo que es mi mejor creación. Pero... ¿Te escucha? No, muy pocas veces. ¿Te preguntaste alguna vez por qué? Sí, no sé, los hijos de las personas que trabajan en los medios tienen como cierto desapego al medio, salvo algunos casos, ¿no? Sí. Donde generalmente los chicos o siguen textualmente la carrera de los padres o se apartan por completo. O sea, él nunca dio ningún tipo de manifestación relacionada con los medios, ¿no? Siempre muy apartado, no le gusta que la gente te salude o que la gente te hable sobre tu trabajo, ¿no? Yo recuerdo, no sé, de muchos casos de personas que los hijos, o sea, hacen totalmente lo contrario a la profesión del padre, cuando hay otras profesiones por mandato donde si se es médico, a veces es esperable que el hijo sea médico, ¿no? O si es jugador de fútbol, se pretende que el hijo tenga las mismas habilidades que el padre. Y esta profesión tiene otro costado, ¿no? Parece que se requieren de ciertos factores y ciertas características para que se dé. O sea, hay algo vocacional, pero en mi caso también fue muy fortuito. O sea, mi idea vocacionalmente hablando, creo ahora que por mandato, era la medicina, por ejemplo. Y de hecho, he estudiado otra cosa. Y la locución aparece en mi vida como algo fortuito, ¿no? ¿En qué se diferencia una locutora mujer a un locutor hombre? Bueno, hay por lo menos un par de razones. Además de ese par de razones. Pero... un par de temas. ¿Qué llega a diferenciar? Sí, yo creo que en la Argentina es más marcada esa diferencia. ¿Fuiste locutor en otra parte del mundo? Sí. Ah, mira, ¿dónde? Sí, en España, donde vivía. Y de hecho, bueno, algunos de mis trabajos siguen saliendo en otros países. Y la diferencia más marcada está en la Argentina. O sea, yo creo que los argentinos tenemos con la radio cierta querencia, ¿no? Hay como algo muy vinculado a lo radial. En otros países da la sensación que la radio no ocupa un lugar tan preponderante como el nuestro, ¿no? Y el rol de la mujer en la Argentina yo creo que fue más importante en los medios desde la aparición de grandes figuras de la locución femenina que hicieron que esta profesión sea menos machista que otras, ¿no? Yo creo que las mujeres en esta profesión afortunadamente también encontraron un lugar
mucho más rápido que en otras profesiones. Y de hecho, hasta incluso lugares más destacados que los varones, ¿no? Yo creo, no sé, recuerdo algunos nombres que son emblemáticos de la radiofonía y que aún hoy perduran como íconos, donde la radio antes tenía también una penetración diferente, tenía la posibilidad de crear figuras de radio. Hoy es como que eso está como más soslayado, ¿no? El locutor cumple un rol quizás más secundario. Antes los locutores eran grandes conductores de programas memorables y los locutores están como resignados a tareas en off o en segundo plano. Si pensamos hoy en la realidad de nuestro país, o sea, los conductores no son locutores. Y en el caso de las mujeres, bueno, yo creo que las locutoras siguen teniendo y seguirán teniendo un lugar incluso más preponderante que el varón, ¿no? Es distinto una buena voz de mujer en radio que una buena voz de hombre. Sí, porque tenemos la idea asociada de que el producto puede ser mejor vendido si tiene una carga erótica detrás, ¿no? Y la mujer, yo creo que está un poco también como sin querer inmiscuida en eso, ¿no? O sea, el producto puede ser más vendido si la voz que lo acompaña tiene ciertas características y ciertos ribetes. Y yo lo noto cuando escucho publicidades de radio, ¿no? Ahora, si bien se estila una publicidad que es mucho más cool, más relajada, te dicen, no hagas de locutor. ¿Cómo? Vos ¿De locutor si soy locutor? El antilocutor. Claro, ¿no? O sea, nosotros somos de una escuela donde la perfección, o lo que se parezca a la perfección, era parte de la profesión. Hoy hasta está mal visto, ¿no? O sea, hablar correctamente o no sé, no digo impostar la voz, no me refiero a eso, porque suena artificial y suena... A la estructura, cuanto más estructurado estás, peor es. Y hoy se usa todo lo contrario. Y yo creo que la mujer tiene esa particularidad de ser sensual en los avisos, ser sensual en el mensaje que transmite. Generalmente las mujeres son las elegidas para la trasnoche, o sea, ¿no? Que hay algo, me imagino, de alguna carga libidinal femenina que tiene que ver con eso, con la venta de un producto y una mujer que seduce y un público que compra eso. Los ratones. Sí, la mujer es más ratonera. Por el varón como que no se permite quizás tanto jugar en esos terrenos, ¿no? Sí, sí. Una mujer te pregunta algo de manera sexy y el que está del otro lado, bueno, responde acorde al fin, ¿no? Digamos. ¿Se enamoró alguien de vos a través del aire? ¿Crees que se enamoró alguien? ¿Pudiste seducir y pasar más allá? ¿Y tuviste alguna respuesta que dijiste? Esas preguntas no se hacen. ¿Por qué? Contame. ¿Te pasó? Sí, pero es complicado. Porque es como, no te digo que... No me voy a comparar con Moria Kazan, obviamente, ¿no? Pero se enamoran de la estrella, no de la persona, de lo que escuchan, no de la persona. La persona no es la radio, la que está en la radio nada más. Es un buen punto de partida para preguntarte si... Vos normalmente en la radio estás tratando de tirar en radios como la 99 donde estamos nosotros. Buena onda, no vas a estar tirando bajones. Sí, en la vida cotidiana no está. Hay un juego de seducción igual, ¿eh? Sí. Es inevitable. Porque yo imagino que todo remite a la misma seducción primaria de la primera voz que nos arrulla, ¿no? La primera voz que nos introduce en un mundo de palabras. O sea, el sujeto está metido de lleno en un mundo cultural donde la palabra es lo que permite que se comuniquen entre sí. La voz. La voz, o sea, la voz que recuerda seguramente a nuestra madre, la primera voz, ¿no? Esa voz que te introduce de lleno en el mundo cultural y que te hace un ser cultural. Por eso la importancia de la voz, ¿no? La importancia de la palabra y del discurso. En ese ser cultural que tiene un discurso importante, tomando palabras de Gabriel, ¿vos crees que generás opinión? Porque vos sos una locutora, además, que tiene apertura de pensamiento y se le ha otorgado este beneficio, no en vano, no te lo has ganado. El que está cerca tuyo se da cuenta que conviene que vos hables porque tenés posición tomada, no solamente es... Pero claro, no, la mayoría de las veces. Por lo menos por lo que he escuchado y aprendido pues, trabajando al lado tuyo, pero se vislumbra que hay un pensamiento latente todo el tiempo que puede salir. ¿Esto en algún punto te ha inhibido, te ha generado alguna duda con respecto a lo que decís? ¿Tenés miedo de generar opinión del otro lado o que lo tuyo caiga bien o mal o lo decís? Me he vuelto cuidadosa con el tiempo, porque... Me parece que en eso seguramente vamos a coincidir con Gaby. Si hay algo que uno tiene que ser en este medio es respetuoso de lo que dice, porque no puede salir a decir cualquier cosa. Porque del otro lado hay gente que escucha y no todo el mundo tiene la capacidad de poder separar
o eso que recibe y que escucha, poder masticarlo y, no sé, y entenderlo, analizarlo, asimilarlo. Hay mucha gente que repite como lorito cosas todo el tiempo. Entonces aprendí a ser muy respetuosa. Cuando yo me doy cuenta que sobre el tema que hay que hablar me supera, normalmente, o me enoja, normalmente trato de no hablar. Porque lo que pueda llegar a decir me va a traer problemas, seguramente. Me va a traer problemas porque no me va a dejar contenta a mí, digamos, no por lo que pase con los demás, ¿eh? No me va a dejar contenta a mí con lo que dije. Entonces, creo que me autocensuro muchas veces. Si genero opinión en los demás, yo no lo sé. Yo opino de determinada forma en muchos temas. No me gustan los fundamentalismos de ningún tipo, ninguno, no me gustan. A pesar de que soy muy blanco y negro en muchas cosas, en la vida cotidiana trato siempre de buscar un punto medio. ¿Qué es la radio? Para mí es una forma de vivir, o sea, es mi sustento. Para mí es una profesión. La radio, se me ocurre, ¿no? Arranca en vos como un bendito hobby maravilloso que empezaste a desarrollar, que te dio crecimiento, y con el tiempo se transformó en un laburo. Sí, correcto. Yo, siendo muy joven, tenía 14 años en Madrid. Voy de casualidad a una radio invitado por mi primo, que tenía él y unos amigos un programa en una radio municipal. Esto fue en Pinto, esto es un pueblo que está a 20 kilómetros de Madrid. Y mi primo me invita a sumarme al programa, era un programa de música y demás. Supuestamente para ayudarlos un poco con el tema del inglés, porque bueno, ellos no tenían como demasiado conocimiento y les gustaba la forma en la que los argentinos pronunciamos el inglés, o que tenemos una preparación quizás un poco más exquisita en cuanto a la pronunciación. Y la historia era empezar a nombrar algunas cosas en inglés. Y se formó, no sé, tal clima que yo dije, upa, qué bueno está esto, ¿no? Y así empezó todo. O sea, yo seguía en mi cabeza con mi otra profesión, la medicina inicialmente. Pero a partir de ese momento, de esa primera entrada en la radio, yo ya empecé a pensar en la posibilidad de hacer radio, pero como una diversión. Jamás pensé que iba a vivir de esto, realmente. Pero bueno, acá estamos. Finalmente la vida te va llevando por caminos que a veces no son los planeados, pero son quizás los más efectivos y más divertidos también, ¿no? Sí. Yo no me veo ahora atendiendo en una clínica, por ejemplo, realmente. Y la vida te va llevando por caminos. Y metiéndote en una situación compleja, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales vos no deseas estar frente a un micrófono? Las razones que te impiden, ¿no? Desde lo familiar, desde lo particular, en alguna situación que linda con algún problema que tenga un familiar tuyo, a vos te prohíbe estar y comunicar. No te deja estar entera. Dices, no puedo ir a esa radio, disculpame, pero no voy. Levantás un teléfono que vaya a otro en mi lugar. Que no tiene que ver con vos, con fiebre que tengamos. Sí. ¿Hay? Ahora sí. Antes no. Pero antes sí, antes era un bicho de trabajo. Mirá. Antes, ¿Y ahora? Enferma yo, pasara algo grave, iba igual. ¿Y por qué ahora sí? Porque tengo un nene de 8 años que me cambió, digamos, como le pasa a la mayoría de la gente que tiene hijos, a partir de que nació el orden de importancia de las cosas. Entonces mi hijo con fiebre es mucho más importante que ir a trabajar, por ejemplo. O que le pase algo a mis viejos, para mí es muy importante. Y a diferencia de antes, por ahí antes, no sé, metida en la máscara de que hay que trabajar, me pintaba la carita de payaso y salía a laburar, y ahora que viví, digamos, de cerca todos los costos de haber hecho eso mal antes, paro la pelota y digo, no puedo. Y eso aprendí, digamos, a parar la pelota y decir, no, hoy no puedo. Las personas que estuvieron vinculadas a vos, Gabriel, desde lo sentimental, ¿en algún momento mezclaron mal? ¿Estaban con el locutor y no con el hombre? Sí, ha pasado. Sí. ¿Y cómo te manejas? Ahora lo aprendí, ¿eh? Antes hasta yo me beneficiaba de eso, claro, ¿no? Sacaba partido de eso, era mi carta de presentación. Pero después eso dura poco, digamos, porque tu esencia no es tu profesión. Claro. Tu esencia es tu historia, tu construcción, tu entorno, tu familia, tus afectos. Y la profesión es la profesión. Y hay quienes se enamoran del profesional.
Pero el profesional llega a casa y deja de serlo. Es como el masajista que llega a casa y le dicen, hacemos unos masajes. No, basta. Ahora un poquito. Claro, estuve todo el día haciendo masajes, o sea. Claro. Y la gente con la locución tiene como cierta, no sé, curiosidad y genera fantasía. Algo relacionado con lo libidinal, como hablábamos antes, ¿no? Sí, sí. O sea, vas a una porque fiesta y te la dicen, voz... hace una publicidad. Ay, a ver, Claro, ¿haces una dale, no te publicidad? cuesta nada. O sea, o si no, dale, No. poneme voz de locutor, hablame al oído con voz de locutor. Para un poco. Y si eso lo cargas de algo sexy, o sea, como te decía antes, ser la voz de un canal erótico, por ejemplo, como en mi caso, de 2 canales eróticos en particular, es porque encontraron en mí algo también sexy, ¿no? O sea... ¿Dónde estás? No me quiero perder eso. En Playboy TV, Iberia. Playboy tiene distintas delegaciones. Y a mí me toca la parte que va para España, en castizo. O sea, todo se hace en gallego, ¿no? Y en otro canal que se llama G-Channel, que es un canal también erótico, pero gay. Y ahí hay una cuestión relacionada con lo más alto a lo que se puede llegar en materia de sensualidad. O sea, tenés que vender un producto netamente erótico. Entonces, ¿cómo una voz puede transmitir una noticia tan seria como una tragedia y esa misma voz puede transmitir algo tan sensual como un canal erótico, ¿no? Entonces, ahí está quizás la habilidad del profesional de poder ser tan dúctil, de poder ir bandeándose en distintas cuestiones que tiene esta profesión, ¿no? Porque vos escuchás grandes voces, monopolizadas muchas veces en los medios, de 4 voces que hacen los anuncios de televisión. Pero no saben hacer otra cosa generalmente. O hacen todo igual, te venden un salame o un auto de la misma manera. Y creo que tiene Eso razón, creo que no porque tan la bueno. vida es adaptación permanente. El ejercicio de la locución permite que así sea. La semana que viene, en la otra parte del buscador, vamos a ver cómo nos acomodamos a una nueva historia. Te espero.